Muchas gracias, muy amables. Voy a ser breve porque por circunstancias ajenas a nuestra voluntad tuvimos que empezar bastante tarde. Y este es un tema que da para mucho, el papel de los organismos internacionales, su relación con los estados miembros de esos organismos, la situación de la Argentina. Yo quiero recordarles que la reforma constitucional de 1994, que el mes que viene cumple ya 30 años, trajo una modificación importante con bastante originalidad. Yo no sé, yo diría que exacta como es nuestro caso, no sé si hay otros casos en el derecho comparado. Lo cierto es que en nuestro sistema hay tres tipos de tratados. Con el término tratado también se incluyen estas convenciones, tratados bilaterales, tratados multilaterales. Este es un término muy amplio, como dice la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados. Tenemos nosotros tres clases que distingue la Constitución. Los tratados que podemos llamar ordinarios, que tienen jerarquía superior a las leyes, o sea que están entre la Constitución y las leyes. Estos pueden ser también bilaterales, multilaterales, y las convenciones que emanan de Naciones Unidas, siempre que tengan el sistema de que sean suscriptas Naciones Unidas o la OEA o donde sea, que sean suscriptas por el presidente de la Nación o su ministro delegado y ratificadas por el Congreso por ley, tienen entonces ese valor superior a las leyes. Luego hay otro grupo de tratados que ya requieren una precisamente tratativa especial. Requieren del voto de los 2/3 de la totalidad de los miembros del Congreso, de las dos cámaras, porque estos tratados se incorporan como complementarios de la Constitución y, por lo tanto, importan una modificación parcial de la Constitución. Muchos doctrinarios no han advertido que la reforma del 94 contempla esto también, una posibilidad de reforma de la Constitución ajena al sistema tradicional, pero siempre limitada, por supuesto, a estos supuestos. En la reforma, el constituyente incluyó una cantidad de convenciones diciendo que son complementarias con respecto a la parte declarativa, la parte dogmática de la Constitución, la primera parte, que es donde se enumeran los derechos y garantías de cada uno de nosotros, complementarias que no modifican ninguno de estos artículos, al contrario, tienen que perfeccionarlos, solo se pueden interpretar en su favor, y que lo son en las condiciones de su vigencia. Este es un término muy claro, desgraciadamente, yo no recuerdo cómo se dice en latín, pero en el derecho canónico hay una frase, Roma habló, causa cerrada. La Corte, en un caso FAL, no le hizo mucho caso a esto, y las condiciones de su vigencia son las que se le ocurrió al tribunal y no lo que está en la ley. Pero las condiciones de su vigencia son precisamente lo que lo dice, que son vigencia para el ordenamiento argentino. Los constituyentes del 94 no estuvimos legislando para Perú o para Tanganica, para la Argentina. Fíjense que es muy importante, esto no es una cosa meramente doctrinaria, porque con respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 23.849, algo se mencionó acá, que es la que le da vigencia. Y entonces esta ley también tiene jerarquía constitucional, porque la Convención solo se puede interpretar junto con esta ley. Dice que se es niño desde la concepción hasta los 18 años de edad. Como lo dice, la Convención dice, se es niño hasta los 18 años de edad, dejó abierto
el término inicial para que los estados abortistas dijeran una cosa, Francia, y los estados no abortistas dijeran otra, la Argentina. Y la Argentina dijo desde la concepción. Para la Corte, esto no es una reserva, es una declaración. Se olvidó de leer la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados, que dice precisamente que declaraciones, reservas, todas las manifestaciones tienen valor de reserva. De todas maneras, aunque no fuese así, las condiciones de su vigencia para la Argentina son las de la Ley 23.849. Nosotros no podemos renunciar a eso. No podemos no aceptar que sea vigente una norma internacional en nuestro país que no sea conforme a la ley del Congreso que la aprueba. O sea, que no sea según la ley del Congreso que la aprueba. Bueno, entonces tenemos estos tratados que tienen jerarquía constitucional y tenemos una tercera categoría que está en el artículo 75, inciso 24, que viene muy a cuenta de lo que estamos hablando, porque esta aprueba o regula los tratados de integración, inspirándonos en el sistema europeo. El constituyente también previó la posibilidad de aprobar tratados de integración con mayorías severas, con cierto procedimiento para si son tratados de integración con países de Latinoamérica y un procedimiento más severo, incluso de doble tratamiento, si es con países no latinoamericanos. Pero la particularidad que tienen estos tratados de integración es que pueden delegar, ¿no?, competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad, igualdad, que respeten los derechos, el orden democrático y los derechos humanos. ¿Por qué viene a cuento esto? Porque solo estos tratados de integración, que se pueden identificar fácilmente por su sistema de aprobación, no hay ninguno todavía, no tenemos ninguno, porque el de Mercosur no contempla esta delegación. La delegación supone que, por ejemplo, como en la Unión Europea, es decir, el modelo es la Unión Europea, los órganos legislativos, los órganos competentes, no necesariamente legislativos, pueden dictar normas que son directamente aplicables en los países miembros, sin necesidad de ratificación alguna, por ejemplo, o que las sentencias de los tribunales de integración son directamente aplicables en los países miembros. En el pleito entre José y Carlos, que tramita en el Tribunal tal y cual de Madrid, la decisión del Tribunal Europeo se aplica allí. Bueno, nosotros no lo tenemos esto, pero es importante porque solo puede haber delegación de competencias, las competencias de la Constitución, que son ejecutiva, legislativa y judicial. Solo puede haber esa delegación con un tratado de la integración. Los tratados o convenciones que están previstos en el artículo 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional, o los que igual no tengan jerarquía constitucional, no pueden delegar competencias, porque no cumplen con el otro requisito de la Constitución, el requisito que está en el inciso 24. Esto se olvida muchas veces, pero si el constituyente distinguió, debe distinguir el intérprete. Si no hay, hasta la Corte lo olvidó, porque en un caso Fontevecchia, que dictó una buena sentencia, la Corte Interamericana pretendía revocar una sentencia de nuestro máximo tribunal. Y el tribunal le dijo, no, usted no es quien para revocar una sentencia mía. Eso violaría el artículo 27 de la Constitución, que dice que todos los tratados para tener vigencia tienen que ser respetuosos, ser conformes a los principios de derecho público que establece la Constitución. Y la propia Convención de Viena sobre interpretación de los tratados dice que ese es un caso, cuando hay una violación flagrante, manifiesta, de estos principios. La Convención de Viena creo que habla de los principios sustanciales o esenciales del ordenamiento jurídico del Estado parte. En
En esos supuestos, el Estado puede invocar una norma de su derecho interno para no cumplir el tratado. Bueno, entonces la Corte, Fontevecchia le dijo a la Corte Interamericana: no, señor, yo no hago nada de esto, usted no puede revocar una sentencia mía. Lo más que yo puedo hacer, ahí cedió, yo lo hubiera cedido, pero cedió, es anotarla en el registro de sentencias, junto con el caso Fontevecchia. Vamos a anotar que hay una resolución de la Corte Interamericana que dice tal o cual cosa. Entonces no nos tenemos que dejar confundir, ¿no es cierto? Los órganos, tanto en Naciones Unidas como en OEA, tienen la competencia creada, establecida en la Convención, y más allá no pasan, no pueden pasar. Solo son obligatorias, dice la Convención, para los casos, para el Estado en que ha sido parte en la discusión. Las opiniones consultivas, de acuerdo a nuestra Corte, tienen un importante valor interpretativo, pero no hacen cosa juzgada, no hacen precedente. Así que tenemos que tener, sí, claro, cuidado con interpretaciones que no son las legales. El progresismo no es respetuoso de la ley, tampoco del sentido común, pero de la ley seguro. Y lo que han dicho el conferencista y los que me precedieron, esta invasión ideológica está muy bien desenmascarada por el Papa Francisco, sobre todo en la encíclica Fratelli Tutti, pero les recomiendo la lectura de un documento muy reciente, de hace no más de 15 días, que se llama Dignitas Infinita, redactado también por otro argentino, el cardenal Fernández, Víctor Fernández, que es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y ahí valora precisamente lo que es la dignidad humana y señala con todas las letras, en blanco y negro, con mayúsculas, subrayado, todo lo que ustedes quieran, que entre los ataques a la dignidad humana, además de naturalmente el aborto, la eutanasia, está también la ideología del género. Esto no es una afirmación confesional, porque, como lo dice la misma declaración, estas son cosas que se pueden conocer mediante el uso simplemente de la recta razón, como está en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, como lo dice, son verdades autoevidentes. Esto es autoevidente, que el hombre es hombre y que la mujer es mujer es una verdad autoevidente, y que matar a otro en cualquier estado de su existencia es un homicidio, es también una verdad autoevidente. Bueno, muchas gracias, buenas noches.